ino neki ashtiwi niki no las camatiles do chitowan poyo agatisto que nikani igual hoy mía que te entiendan en epa Huastecapan igual hoy te entiendan en epa Altepet Veracruz amansi ino nikin kamanalbia to wan poyo agati kimati inictona guatlatol ino yatuika neshka se tonali watika tu que mía tlatoli kanika ashtiteca tlatoli tikinisto que mía que coyome watikinisto que mía que shinolame wan ini tlatoli ni sentilistli tenamansi to juante tichiwa ini kiski wan yolki y kanochiteki te amuante ne amuchinanko kati amansi te shlakakilia yeka amuante kati te shlakakilia no peka no chamotlaton mokakinikani mal que amuante amuanisto que amansi nika towaya te shlakakilia no peka mochinanko ne kishmatika ni weyi sentilisti tichiwa no kia pampatita tewia y kamo juante. Pues buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando en esta Pues bueno, iniciamos saludando en náhuatl porque habemos muchos y muchas que venimos de varios pueblos indígenas. Hay aquí señoras, señores que no entienden el español, que hablamos una lengua indígena, en mi caso el náhuatl. Y también quiero decir que en este momento, desde Radio Guayacocotla, esta radio comunitaria que pertenece a Fomento Cultural y Educativo, está haciendo esta transmisión en vivo. Y que en este momento varias comunidades indígenas del estado de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de México, de Puebla y de Querétaro también nos están escuchando. Y yo quiero decirles a todos esos pueblos que nos escuchan a través de Radio Guayacocotla que esto es resultado de su trabajo, porque las preaudiencias y posaudiencias, en el resumen que vamos a compartirles ahora, fue resultado del trabajo de muchos hombres y de muchas mujeres que nos reunimos para denunciar lo que hoy aquí hemos escuchado, porque pareciera que son temas distintos, pero por lo que llevamos escuchado hasta ahora es una denuncia integral. No son luchas separadas, son luchas conjuntas. Y de esta manera pues les doy la bienvenida también a quienes nos escuchan allá en casa a través de Radio Guaya, que no pueden estar aquí presentes físicamente, pero que sí están y nos están acompañando. El resumen que les vamos a compartir ahora habla de la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos y la autonomía de los pueblos. Resumimos aquí los casos surgidos en las 5 preaudiencias y la posaudiencia celebradas en Tepoztlán, en Morelos, en San Luis Beltrán, en Oaxaca, en San Isidro, en Jalisco, Maní, en Yucatán, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México y Acatepec, en Hidalgo. Se tomaron en cuenta los dictámenes de los jurados, incluida la primera audiencia en Ciudad Juárez en mayo 2012 y la sentencia de la audiencia temática del maíz en noviembre 2013. Nuestra primera convicción es que las estructuras mismas del Estado mexicano obstruyen el acceso a la justicia, que las mismas leyes y modificaciones constitucionales promueven políticas públicas para abrirle margen de maniobra a las corporaciones nacionales y extranjeras e impiden que la justicia de las demandas de los pueblos encuentre cauces legales adecuados. Insistimos en que esto es desvío de poder y que es un delito. El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos insiste en que el libre comercio le impone al propio derecho los intereses económicos de sectores ajenos a la población en su conjunto. La segunda convicción es una pregunta. ¿Por qué el gobierno mexicano desmantela un sistema tradicional de 10,000 años de antigüedad, castiga la producción agrícola doméstica, criminaliza el ancestral intercambio libre de semillas y saberes y atenta contra el maíz, uno de los 4 cultivos más importantes de la humanidad, cuyo centro de origen está en nuestro país? Los agraviados somos los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones, indígenas y no indígenas, que basamos nuestra existencia milenaria cultivando el maíz en la milpa, cuidando nuestro territorio. Todo México es centro de origen del maíz. Somos las agricultoras y los agricultores comerciales que alimentamos a la población y buscamos vivir de la actividad agropecuaria y que salimos afectados por las reglas del modelo dominante. Nos acogemos a la Declaración de Argel como pueblos indígenas, comunidades, colectivos, organizaciones campesinas y personas del ámbito rural y urbano.
Entre quienes presentamos estas audiencias y preaudiencias, estamos en estos años en el TPP en la defensa del maíz, la agricultura, la vida campesina y la soberanía alimentaria. Estamos, entre otros, la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina, América del Norte, SECAM, CENAMI, UNORCA, GEA, Guerreros Verdes, Indignación, Capuchcal, Colectivas AC, Semillas de Vida, Espacio Estatal por la Defensa del Maíz en Oaxaca, Colectivo por la Autonomía, Caracol Psicosocial, Unión de Científicos comprometidos con la sociedad, entre muchos otros, además de parteras del estado de Hidalgo, Tajo Naupa en Hidalgo, la Cooperativa de Zacacuautla, Singilucan, Fomento Cultural y Educativo y Radio Guayacocotla y más organizaciones que presentamos estos más de 100 casos. Buenas tardes. Las políticas públicas internacionales promovidas desde los años 80 y que el Estado mexicano adoptó como propias son responsables, junto con los cambios constitucionales y la reforma a leyes y reglamentos, del desmantelamiento que golpea a campesinos y agricultores. La subordinación de la agricultura mexicana a los intereses de un sistema agroalimentario industrial mundial dominado por corporaciones transnacionales, el deshabilitar a los productores agropecuarios chicos y medianos para que no les sea rentable producir alimentos, la interrupción o erosión del proceso continuado de creación de biodiversidad agrícola y cultural social. Son efectos directos de estas políticas y del candado que pusieron a estos los tratados o acuerdos de libre comercio. El Estado mexicano impone una agricultura industrial intensiva, desgastante y tóxica, para lo cual erosiona y margina los saberes campesinos de subsistencia y desmantela los apoyos al campo. Criminaliza el libre intercambio de semillas e invade el país con cultivos transgénicos que ponen en riesgo la biodiversidad del país y la salud de la población. Sus políticas se encaminan a arrebatarle tierras, aguas y bosques a las comunidades, lo que impulsará a la gente rompiendo su vida entera para promover su nueva reforma energética y privatizadora. Las corporaciones agroalimentarias son dueñas ya de gran parte de la cadena alimentaria, de las mejores tierras a la distribución en supermercados, y el gobierno fomenta el emporio de los alimentos procesados. Desde que asumió las políticas de ajuste estructural del gobierno, liberalizó el sector agropecuario y redujo los subsidios, los proyectos, programas y políticas públicas que apoyan al campesino. Esto golpeó incluso a los productores medianos en beneficio de las corporaciones principalmente estadounidenses. Las nuevas políticas agrícolas, los paquetes agroindustriales, provocaron la caída brutal en la rentabilidad de muchas unidades de producción y numerosos cultivos. Creció la imposibilidad de producir los alimentos propios, la pobreza en el medio rural, las importaciones y la dependencia alimentaria del país. La contrarreforma agraria abrió la posibilidad de privatizar y fragmentar la tierra de propiedad social, volviendo mercancía todas las tierras mancomunadas que entrañan relaciones sociales profundas. Al mismo tiempo, desmantelaba el aparato legal que promovía los derechos colectivos, indígenas y campesinos, y protegía ámbitos comunes, territorios indígenas y campesinos, saberes, agua, semillas, montañas y bosques. Una vez puestas las condiciones económicas y jurídicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte institucionalizó las reformas y les otorgó un carácter irreversible. El Tribunal Permanente de los Pueblos es la primera tribuna jurídica que a nivel internacional reconoce el carácter integral del ataque a la vida campesina y a los ámbitos y territorios rurales, retomando cabalmente la figura plasmada en la acusación de que existe una relación demostrable entre la anulación de la rentabilidad de la producción independiente de alimentos, la expulsión de poblaciones enteras, la invasión y el despojo de los territorios vaciados a manos de corporaciones nacionales y extranjeras, mientras crecen las ciudades y se rompen los lazos sociales y culturales de la vida cotidiana. En los dictámenes y sentencias asoman las siguientes conclusiones. 1. El Estado mexicano y las corporaciones intentan destruir con intensidad inusitada la relación de las comunidades con su territorio,
base fundamental de la subsistencia y la continuidad civilizatoria de un pueblo. Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional de 1992 y otras leyes adyacentes, se despojó a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, abriendo la posibilidad de su renta, venta, hipoteca o enajenación mediante contratos con corporaciones e individuos, además de separar la tierra del agua y los recursos naturales, separando a los núcleos humanos de los ámbitos que durante milenios han custodiado. Con la nueva reforma energética, el Estado mexicano busca erradicar la propiedad comunal y ejidal, la propiedad social de la tierra, mediante leyes secundarias que contemplan la ocupación temporal de todo terreno que contenga potencial energético y declarando prioritaria la explotación energética sobre cualquier otra actividad. Este atropello a la propiedad social no implica solo disponer de la tierra abstracta, es el exilio forzado de comunidades enteras. Intenta borrar la memoria territorial de las comunidades y los ejidos. 2. No solo se desmantelaron los derechos colectivos de los campesinos, tampoco se reconocen los derechos de los pueblos indígenas que aún no aparecen en la Constitución. Solamente se reconoció a las comunidades como entidades de interés público. Para reconocerle derechos a la autonomía, a los territorios, el Estado mexicano tendría que haber establecido a los pueblos indios como sujetos de derecho público, sabiendo del acaparamiento, privatización y expoliación que preparaban empresas, gobiernos y organismos multilaterales. Era crucial no reconocerlos la posibilidad de tener derechos, es decir, herramientas jurídicas de defensa. 3. Las políticas públicas mexicanas privilegian a las corporaciones transnacionales y castigan los esfuerzos productivos, incluso de medianos productores comerciales de alimentos. Se permitió sistemáticamente la importación de maíz por arriba de cuota y sin arancel, con ventajas desleales frente a la producción nacional. Esto atenta contra la soberanía nacional y la seguridad alimentaria de la población en su conjunto. Socava las bases y estrategias productivas del país y la posibilidad de una agricultura independiente. Mientras, las grandes corporaciones cuentan con facilidades y subsidios para importar, producir o comercializar sus mercancías y los alimentos procesados, que fabrican a partir de sus propios canales de abastecimiento de materia prima. 4. Van años que imponen programas de intensificación de cultivos, en aras, dicen, de aumentar los rendimientos, forzando dependencias hacia semillas híbridas comerciales y a fertilizantes y plaguicidas tóxicos que erosionan la tierra y envenenan a quien los usa para producir y a quienes luego lo consumen, los productos. La paradoja es que esto encarece la actividad agrícola hasta volverla insostenible. 5. La producción independiente de alimentos implica privatizar saberes, biodiversidad, la vida misma. La propiedad intelectual, las patentes, los derechos de obtentor y los esquemas asociados de certificación, registro y catalogación erosionan en extremo la biodiversidad, promoviendo las variedades uniformes y de las empresas. 6. Las leyes sobre semillas y variedades vegetales criminalizan expresamente la custodia, el mantenimiento y el intercambio libre de semillas, incluso campesinas. Esto lo promueven corporaciones en complicidad con Estado y organismos internacionales. El intento es excluir las semillas no registradas, certificadas, patentadas y comercializadas por ellos. 7. El arma más extrema contra la producción independiente de alimentos son los cultivos transgénicos. Un control genético atado a marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial. En los últimos 14 años, el gobierno asumió varias estrategias para contaminar. Primero, penetró con transgénicos las regiones, intencionalmente y a trasmano. Luego minimizó los efectos, promulgó leyes para promoverlos, negó que toda Mesoamérica es centro de origen, terminó la moratoria que existía contra el maíz transgénico
y comenzó a otorgar permisos de siembra piloto y experimental en el norte del país. En varias preaudiencias se demostró con pruebas científicas y monitoreos comunitarios la dispersión de la contaminación transgénica de maíz y algodón campesinos en varios puntos del país, que es centro de origen de ambos cultivos. Los efectos de corto y largo plazo de esta invasión transgénica son catastróficos para la biodiversidad, la agricultura, la producción de alimentos y la salud de la población, no solo para México, sino para todo el mundo. Al ser el maíz uno de los principales cultivos de la alimentación mundial, es urgente frenar esta embestida al centro de origen. Desde octubre de 2012 y tras varios intentos, el 5 de julio de 2013, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, científicos y abogados, interpuso una demanda de acción colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano. Esta demanda logró una medida precautoria que se pidió en tanto se desarrolla el juicio y fue otorgada el 17 de septiembre de 2013. Gracias a ella, todos los permisos para la liberación o siembra de maíces transgénicos en todo el país se encuentran suspendidos por mandato judicial. Sin embargo, se sostiene la tesis del desvío de poder por parte del Estado mexicano, pues las secretarías de Agricultura, Zagarpa y Medio Ambiente, Semarnat, demandadas junto con 5 empresas, habían promovido hasta el 17 de septiembre de 2014 73 impugnaciones contra la demanda y la medida precautoria, activando recursos de apelación, revisión, revocación, recusación y amparos en favor del interés privado y contra el interés público. 8. El acaparamiento del agua se promueve de manera frenética. Se busca artilugios legales para romper la defensa de las fuentes de agua en los territorios campesinos e indígenas. El despojo del agua a las comunidades locales conurbadas a las ciudades ha llegado a tal extremo que una parte importante del agua que se le deja a las comunidades es fuente de enfermedad y envenenamiento. 9. Como dijera Ivan Illich, y nos recuerda Jean Robert, la guerra contra la subsistencia devasta las capacidades creativas propias con el fin de revocar escasez y necesidades económicas. El efecto directo es la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, extendiendo a las personas, a los colectivos, de sus fuentes y medios propios de subsistencia y producción de su historia y su cultura. La expulsión a las ciudades o a los centros agroindustriales provoca un tráfico de personas para establecer una mano de obra barata y frágil. Carecen las urbes por las poblaciones desgastadas y precarizadas que arriban, se recrudecen las existencias urbanas sobre el campo y se exacerban del circuito vicioso. 10. La expulsión implica un vaciamiento de los territorios y su subconsciente invasión para la extracción de hidrocarburos, minerales, agua y madera, más los esquemas fraudulentos de especulación con el carbono y el oxígeno como los servicios ambientales, los programas RED, las reservas de la biosfera que enajenan el manejo del territorio y especulan con el cuidado ancestral de las comunidades. 11. Las grandes empresas se apoderan de toda la cadena de producción alimentaria, lo que es nocivo para productores, consumidores y el planeta. Se aleja el punto donde se producen los alimentos del punto donde se consumen. Se impone la integración vertical del sistema agroalimentario industrial, un proceso que atraviesa el acaparamiento de la tierra, la producción y uso de semillas de laboratorio, incluidos los transgénicos, con paquetes de agrotóxicos, el cambio del uso del suelo, la devastación, deforestación, acaparamiento, abuso de suelos y agua, el transporte, procesado, empacado, almacenamiento y llega a las grandes cadenas de comercialización de alimentos. Se condiciona y agrava la sanidad alimentaria, el precio y el acceso de los alimentos. 12. Se desmantelan los mercados locales en aras de los grandes acaparadores de alimentos y las grandes cadenas de supermercados, rompiendo las regiones
y sus flujos de intercambio más profundos. Se imponen estándares, normas de calidad, sanidad alimentaria y otros criterios técnicos, como buenas prácticas agrícolas, la calidad suprema y otras, para cerrarle el paso a los alimentos producidos por la libre, privilegiando los producidos y procesados por las corporaciones, aunque en la práctica los alimentos industriales sean mucho más nocivos que los populares. Es un complejo sistema de enajenamiento. Se imponen condiciones donde la gente no puede resolver por medios propios su sustento. Se trastoca la creatividad de la labor de producción y se vuelve trabajo redundante. El empleo sirve para ganar dinero, para comprar comida, para trabajar, para obtener dinero obtener dinero para ganar comida, lo que implica una alienación y deterioro de los saberes y los esfuerzos. La ruptura de los ciclos creativos, la fragmentación de las comunidades, se acapara la tierra, el agua y los bienes comunales. Se invaden y devastan los territorios con proyectos extractivistas, se expulsan las personas, se fragilizan los individuos y colectivos. Nos imponen una violencia extrema contra múltiples procesos históricos de larga duración. Crecen las amenazas, las coerciones, los encarcelamientos, las desapariciones y los asesinatos de líderes comunitarios, de gente de organizaciones civiles, campesinas e indígenas, a manos de paramilitares y sicarios promovidos por empresas agrícolas, minerales, forestales, de infraestructura y otras. Según la sentencia final del TPP, los agravios que sufren las comunidades se ejercen mediante diversas formas de violencia sistemática, cuyo fin parece ser infundir terror general y profundo, creando un ambiente de caos y provocando confusión de zozobra continua. El TTP cree que el terror impide la denuncia total de los ataques a los pueblos mexicanos por parte de quienes son sus víctimas, por lo que este tribunal se compromete a continuar revocando los antecedentes necesarios para develar y denunciar en toda su profundidad el horror que alcanzó a hastivar. Pedimos al tribunal reafirmar la demanda de proteger la vida campesina, la salud y la biodiversidad, y prohibir el maíz y la soya transgénica en México y demás recomendaciones emanadas del dictamen sobre el maíz y soberanía alimentaria en noviembre del 2013. Gracias. Muy buenas tardes. Nosotros venimos de la comunidad de San Isidro, del municipio de San Gabriel, por allá donde el llano en llamas se refleja en un libro, pero que ahora ya no es llano en llamas, sino es llano en nylon. Denunciando ante este tribunal el despojo de nuestro territorio en manos de empresa transnacional Nutrilite y afiliada a AMWI. Ha invadido por más de 20 años, a pesar de que hemos ganado todos los juicios en su contra, pero hoy estamos aquí representando a todos los pueblos campesinos indígenas de nuestro país y asumir la acusación, probanzas que hemos traído al tribunal para demostrar el despojo integral de nuestros territorios, que además nos han arrebatado la vida misma de nuestros pueblos, individuos, a través del acaparamiento de tierras, recursos naturales, del agua, el despojo de las semillas, el saber, el conocimiento de nuestros territorios, desde la violencia y la impunidad para el libre comercio, por medio de la guerra sucia y violentando los derechos de los pueblos. Nos ha impuesto el miedo, quitando la libertad tras estar libremente por nuestras tierras, pueblos y caminos y carreteras. Ya no caminamos libremente, no sabemos si llegaremos a nuestros destinos. Tenemos el temor de hablar, de decir, de opinar. Ya no podemos hablar públicamente de nada. Corremos el riesgo de nuestra vida, hasta las piedras oyen, ya no hay confianza. La salud ya no es nuestra. Las fumigaciones, el uso de agrotóxicos por parte de las empresas de la contaminación industrial han sido un factor fundamental
además de devastar la diversidad, la flora y fauna de la región, que nos daba herramientas para la prevención y el cuidado de la salud. Nos han desplazado de la tierra, nos han despojado de la Revolución Mexicana, no han reconocido los derechos colectivos y además han hecho una reforma estructural del Estado para dar certeza jurídica a las empresas, a los intereses privados por encima de los bienes comunes de los derechos colectivos e interés público. Este saqueo nos está empujando fuera de nuestras regiones, la migración forzada, arrebatando costumbres, identidad en la región, al territorio, despegando a nuestros hijos, impidiendo la transmisión de saberes de una generación a otra. La gente se va dejando media vida a su pueblo. Si te va bien, impones a tu familia un modelo de vida falso, lo pagan muy caro, lejos de la familia, sin saber qué vicios van a agarrar los hijos. Se pierde el respeto a lo colectivo cuando se va el padre, se pierde todo. El migrante va dispuesto a todo, a trabajar en lo que sea. Si te va bien en el norte, al cruzar la frontera, arriesgas tu vida propia, y si logras cruzar, vas a vivir una esclavitud moderna. Si ganas más, te quita el gobierno, te vende los lujos, vives de lujo, pero no de felicidad. Cuando regresa el migrante a su casa, los hijos no les conocen, no lo quieren. Quedaron impuestos a vivir solos cuando eres joven. Cuando eres joven, ven con gran potencia de trabajo y como mano de obra barata. Te ofrecen todo, pero después de 10 años ya no eres nadie ni nada. Al principio haces hasta 2 jornadas y te explotan. Cuando estás jodido, enfermo, te corren, les das todo a tu vida. Parte de esto es el resultado del robo de nuestros conocimientos. Nos has quitado el pensamiento hacia la tierra. Nuestros hijos ya no piensan en la tierra como la madre que nos dota de todo lo necesario para vivir. Ahora están preocupados por la mentira del progreso y las computadoras y los celulares. Nos han enajenado para que dependamos de sus proyectos y sus negocios, quitándonos la libertad de nuestra propia manera de pensar. Nos quieren despojar de nuestro ser campesino. Los jóvenes están adquiriendo todo tipo de vicios. Los han cegado, les han tapado los oídos. Los jóvenes no pueden andar sin estar conectados a los aparatos. Oyen y ven solo celulares. No saludan a nadie, no escuchan. Es culpa del sistema. La desnutrición ha crecido. Los más que sufren son los que no siembran. Nos metieron la idea que los alimentos locales no sirven. Nos han prohibido vender lo que producimos. La Secretaría de Agricultura, a través de ICONSA, define que compra y quien vende, siempre y cuando sea agroindustrial en la salud, dándonos mal porque no consumimos alimentos sanos. Cuando tienes tu maíz y siembras tu milpa, no pasas hambre. Te da alimentos diversos: frijoles, ya de calabaza, chiles, verdura, tortilla, zapote, rábanos, comida para las gallinas, cerdos y chivos. Somos de la tierra y a ella le debemos la vida. Si le devolvemos lo que nos ha dado, siempre vamos a tener alimentos y salud, una vida plena. Resistimos desde la milpa. La propiedad social ha sido el amparo de las comunidades y ejidos. Nos ha permitido seguir siendo pueblos y poder resistir la devastación ambiental y el saqueo de nuestros territorios. Pero el Estado mexicano, junto con las empresas, se ha empeñado en despojarnos de todo y han modificado la Constitución y las leyes, acentuándose más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y terminando de afinar con la última reforma estructural impulsada por Peña Nieto. Por eso, denunciamos que el Estado mexicano se ha coludido con las empresas para enriquecerse a costa de los recursos de la nación.
de los bienes comunes del pueblo, el gobierno mexicano ya no trabaja para el bien del país, trabaja para la muerte, para el saqueo, para la devastación, no para la vida. Han olvidado que también son mexicanos y que juntos vamos a vivir los efectos de esta destrucción, del empobrecimiento del campo mexicano. Exigimos se garantice nuestro derecho a la vida campesina, a ocupar nuestros territorios, a hacerlos producir, poder vivir de nuestra cosecha, del cuidado del bosque, de los minerales, los montes y aguas, sostén a la soberanía alimentaria. Por eso necesitamos ser comunidades con semillas libres de patentes, con maíz libres de Monsanto, maíz libres de transgénicos, porque de ahí depende nuestra vida y somos responsables del cuidado del centro de origen del maíz para la humanidad. La juventud es el fruto de nuestro pueblo y denunciamos el crimen que el Estado está desplegando en contra de los jóvenes con sus políticas agrarias, ambientales, educativas, laborales y de desarrollo en las que no les están dejando opciones para vivir dignamente. Los están despojando de sus territorios, desplazándolos a las ciudades, haciéndolos adictos, desempleados, sin estudios o empleados del trabajo esclavo, además de ser objeto del narcotráfico, asesinato y desaparición forzada, despojándolos del futuro de sus sueños de la vida. Exigimos el restablecimiento del Estado de Derecho, que se dé cumplimiento a todas las sentencias dictadas en favor de las comunidades, ejidos y colectivos que reconocen nuestro derecho a la tierra y establecen la entrega o restitución inmediata de las sentencias que ordenan la suspensión parcial o definitiva de los proyectos de infraestructura que implican el despojo y desplazamiento de los pueblos y que el Estado mexicano deje de favorecer a través de la desviación de poderes los intereses privados de empresas que han vivido en la impunidad cometiendo crímenes de despojo de los territorios y de la salud, la extracción, contaminación y devastación ambiental en contra del pueblo mexicano. Por último, pedimos se reconozca la responsabilidad de las industrias y empresas que han devastado, invadido y contaminado todas las regiones del país. Protegidos por la impunidad, exigimos que se les quiten los privilegios que violentan los derechos humanos colectivos y se les obligue a la suspensión inmediata de sus actividades devastadoras y a la reparación de los daños, dando certeza jurídica a los pueblos y comunidades que están al cuidado de los bienes de la nación. Gracias. Del valle a la sierra se lucha por la tierra. Del valle a la sierra se lucha por la tierra. No sé si hay preguntas sobre las dos intervenciones, ¿no? Medio ambiente y maíz. Yo no veo. Entonces, gracias por... Así, perdón. Sí. Gracias a los dos grupos que presentaron la problemática del impacto ambiental y el impacto en el campo, en el maíz y la subsistencia. Yo quería hacer una pregunta general a los dos. No sé si, bueno, de lo que hemos escuchado en estas presentaciones y de lo que hemos podido leer un poco en la documentación, me gustaría ver si estamos... ¿Cuáles son los mecanismos legales que están consolidando, digamos, esas prácticas que ustedes están diciendo? Yo he leído varias, una ley de semillas. Me gustaría saber si son estos o son otros, o faltan otros mecanismos legales que pudiera el tribunal chequear y evaluar de una manera más precisa. Está la privatización de la propiedad comunal, si entiendo bien, como uno de los mecanismos, y la reforma del artículo 27, si no estoy mal, la ley de semillas del año 2007 y la reforma energética como un elemento fundamental, porque creo que la cuestión sobre los transgénicos está paralizada mientras esté activa la medida cautelar. No sé si son estas tres leyes, supongo que hay algunas otras leyes que han desarrollado parte de esas políticas que ustedes han denunciado y han documentado, y me
gustaría saber si nos pudieran dar las referencias más concretas para poder después hacer una evaluación más precisa. Sí, nosotros somos del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa La Parota en Guerrero. ¡La tierra no se vende! Cuando tenemos presos en nuestros movimientos, las cosas totalmente cambian, aunque el movimiento sigue. En el caso de La Parota, el movimiento sigue tan fuerte como antes, pero hace poco tiempo, allá en Guerrero, detuvieron a Marco Antonio Suástegui Muñoz y después a la compañera María de la Cruz Dorantes. A ella la detuvieron cuando regresaba al pueblo desde una quimioterapia. Regresaba porque tiene cáncer. De una quimioterapia, la verdad la metieron en la cárcel. A otros dos compañeros, el compañero Julio Asensio y el compañero Emilio Hernández. Esto queremos decir, en la situación que ustedes ya vieron, qué bueno que vinieron en este momento, porque no se había dado una situación tan grave en el país como la que estamos viviendo ahorita. Y cuando empezó el tribunal no había dos cosas fundamentales. Cuando empezó el tribunal no había la serie de contrarreformas que vinieron a hacer este equipo de Peña en 13 meses o menos. 11 contrarreformas y 22 o algo así modificaciones a las leyes secundarias. Entonces el país cambió. Ya no es el mismo país que había entonces. ¿Y cuál es la situación fundamental? Nos quitaron la Constitución que daba integridad al pueblo de México. Esto es fundamental. No hay ya una Constitución que defienda al pueblo. No hay ya ningún jurado en el país o orden judicial a la cual el pueblo le tenga confianza. El asunto de la detención de los presos nuestros y de otros 4 compañeros nuestros y todo, allá en el estado de Guerrero, tiene que ver con la de Ayotzinapa, pero fue antes. O sea, ¿por qué tiene que ver? Porque en año y medio, el último gobierno y el último procurador, y el que está ahorita, no sé si en la cárcel ya o no sé, y el último, el secretario de Seguridad Pública, ellos metieron a la cárcel a más de 30 compañeros de distintos movimientos sociales y mataron a 13, y de esos 13 no hay respuesta de ninguno, y de estos que están presos exigimos su liberación. Ahora, ¿qué es lo que sucede en todo esto? Y va a pasar, y lo pongo aquí muy rápido como alerta. Esto que pasa ahorita y lo que ya escucharon, que lo mencionó el compañero, sobre las cuestiones de las leyes y esto de que le van a quitar la tierra a todos los campesinos, esto es una señal de alerta desde ahora con todo el jurado que está aquí y con todo el mundo, porque ¿qué va a suceder? O sea, para mí Ayotzinapa es el principio. ¿Qué va a suceder cuando vengan las transnacionales a meterse a todos los campos de todos los campesinos mexicanos? Les digo que primero no los vamos a dejar, los vamos a correr fuera, pero aquí está, hoy sale, ayer sale, dice, resguardará la policía militar explotación de hidrocarburos. Hace 3 días no había policía militar, ahora ya hay. Eso es lo que vamos a tener. Nosotros desde aquí lo denunciamos, compañeros. Intentando contestar parte de la pregunta que dijo el juez. Yo vengo de Oaxaca, representando al Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copodeber. En el caso de Oaxaca, estamos deteniendo un proyecto hidroeléctrico titulado El Paso de la Reina. Entonces, como Oaxaca tiene muchas tierras ejidales y comunales,
La parte jurídica de la que todavía estamos haciendo uso de ella es que en todos los ejidos y los territorios comunales estamos elaborando los estatutos comunales como una parte jurídica legal y el acuerdo interno en donde son las tierras ejidales, el cual se establece desde las asambleas comunitarias, se firman y se registran ante el RAN, porque hay acuerdos y estatutos comunales que los hacen ellos por parte del gobierno, que para nosotros no serían válidos, pero desde las bases, eso es lo que estamos haciendo como una parte jurídica, una parte legal. Gracias. En otros estados de la República lo que están haciendo ahorita es urgirles a los campesinos a que, entre comillas, protejan su tierra y que ellos vayan y la inscriban, algo así, en el Procede y en otra instancia. Cuando eso se da, los campesinos siguen teniendo el derecho el derecho a la asamblea ejidal. O sea, no se separa su tierra del ejido, aunque la escriban. Mientras ellos esa tierra no haga un procedimiento en donde pasa a ser que ellos mismos la tienen como propiedad privada, pero los están engañando y les están haciendo creer que bueno, ya la tienes aquí, pues ya lo que sigue es lo que sigue. Y lo comentábamos hace unos días en una reunión en donde hablábamos de tierra y territorio en uno de los centros de derechos humanos en donde me toca trabajar, y están aprovechándose. O sea, nosotros les preguntamos a estos grupos de campesinos, le dijimos, bueno, pero están haciendo talleres, están ustedes haciendo todo un trabajo de concientización de los campesinos para que no, porque además algunos solamente porque ya anotaron su tierra, ya anotaron su propiedad en este organismo, ya les están haciendo creer que ya perdieron el derecho, sobre todo, y que pues que ya la den en propiedad a una de estas compañías que están comprando la tierra porque les interesa. Pero al menos en esa zona de donde estábamos hablando, nosotros veíamos que era urgente que hubiera un proceso de formación y de concientización, de información al menos muy serio de cuáles son los requisitos para que el campesino pierda ya la propiedad de su tierra, y cómo en ese momento esa tierra ya no puede ser, tierra ya puede ser utilizada porque ya no tiene derecho a protegerla la asamblea ejidal. Pero están haciendo una cosa muy, como decimos los mexicanos, están haciendo una gandalla. Entonces, no sé si ustedes están preparando a la gente, si tienen talleres, los movimientos que están aquí, ¿cómo están trabajando? Sí, buenas tardes. Yo voy a contestar la pregunta que hizo Carlos Beristain sobre las leyes. Sí, perdón. Yo voy a contestar la pregunta que hizo Carlos Beristain sobre las leyes. Sí, es de las leyes que consolidan, digamos, lo que nosotros señalamos como las violaciones con respecto al maíz y a la soberanía alimentaria, pero también a la vida campesina. Hay varias, pero bueno, como ya tú mismo las nombraste, la ley de semillas del 2007, la ley de variedades vegetales y sus respectivos reglamentos. Sobre la ley de variedades vegetales hay un intento de hacerla más restrictiva para permitir el patentamiento de semillas y de otros seres vivos. Esto está en curso
Y además está la ley, lo que le llamamos la ley Monsanto, que es la ley de organismos genéticos, de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, y su reglamento, que en ambos casos además tienen varios artículos que son contradictorios y en donde hay un expediente que entregamos en la audiencia del maíz, donde mostramos que han habido violaciones incluso a la propia ley establecida. Y en el último año lo que ha sucedido y que varios han nombrado acá son las leyes secundarias de la reforma energética, en la cual en cuatro leyes secundarias se establece la prioridad de la explotación energética frente a la servidumbre, la ocupación temporal, pero también, digamos así, la prioridad, el declarar de interés público y darle prioridad a las actividades energéticas frente a todas las demás. A la pregunta que hicieron antes sobre un análisis de las leyes, entendemos desde nuestra audiencia y desde el TPP que el colectivo de abogados Causa, que es quien nos ha estado apoyando en todo el proceso del TPP, les va a entregar un análisis de las leyes para que ustedes lo vean más detallada. En todos los casos estas leyes lo que hacen es priorizar el interés de las empresas privadas, mayoritariamente transnacionales, porque son las que dominan en cada sector, frente al interés público, y en ese sentido las consideramos parte del poder. Gracias.